Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Mi nombre es José Carlos Arimuya, estudiante de la carrera de Ingeniería de Sistemas de la Información en la Universidad Científica del Perú, Facultad de Ciencias e Ingeniería. En esta oportunidad les vengo a hablar sobre los controles de la tecnología de información que manejan ciertas organizaciones, ¿no? Pues en este caso vamos a hablar sobre el control de manejo de claves cifrado. Si bien es cierto, las organizaciones manejan ciertos datos confidenciales o comparten ciertos datos confidenciales y hace que la vulnerabilidad hoy en día pues sea muy frecuente, ya que la competencia o personas terceros buscan la manera de introducirse, manipular ciertos datos que tu organización o la empresa maneja. En este caso, pues, el control y manejo de las claves cifradas. Bueno, y antes de eso, pues, nos preguntamos, en este caso, pues, la gestión de claves descifrados es administrar el ciclo de vida completo de las claves criptográficas. Esto, pues, incluye generar, usar, almacenar, archivar y eliminar claves. La protección de las claves de cifrado incluye limitar el acceso de claves físicas, ya sea también lógica y mediante el acceso de usuario o rol. En este caso, pues, la gestión de claves criptográficas es esencial, ¿no? Para el uso efectivo de las criptográficas por seguridad. Para las claves, pues, son análogas a la combinación de una caja fuerte. En este caso, si un adversario conoce una combinación que la organización maneja, pues, o no es segura, la caja fuerte más fuerte no proporciona seguridad contra la penetración. Por eso es muy importante, y hoy en día las organizaciones manejan ese tipo de datos, ¿no? O de forma de proteger su información, porque si bien es cierto, la información para las organizaciones son muy importantes. En esta imagen, ¿cómo es que se maneja este tipo de claves descifrados? En este caso, como puede observar, tenemos al emisor, ¿no? El emisor hace un envío a la persona o a la persona que está destinado, ya sea un correo, ya sea una información, está compartiendo. La encriptación de datos, ¿no?, en las empresas. La información es uno de los recursos más importantes de una empresa, desde lo más pequeño hasta lo más grande. Por ello, pues, es indispensable proteger ante todos los riesgos que existen. De esta manera, manejar adecuadamente la información puede hacer que la compañía no sufra de las consecuencias de un ataque, principalmente en términos de prestigio, ¿no?, y confianza de sus clientes. ¿Qué es el cifrado de datos? El cifrado de datos generalmente mediante el uso de una clave, de modo que no sean legibles para quienes no poseen dicha clave, ¿no? Luego, a través del proceso de cifrado, aquellos que sí poseen la clave podrán utilizarlo para obtener la información original, ¿no? Esta técnica protege la información sensible de una organización, ya que si los datos cifrados son interceptados, no podrán ser leídos. Antiguamente, pues, una de las primeras técnicas de cifrado de uso en la historia fue el código del César. ¿En qué consistía esto? Consistía en reemplazar cada letra de un mensaje por otra que se encontraba más adelante en el alfabeto, ¿no? Debido a su baja complejidad, se idearon otros métodos. Por ejemplo, pues, tatuar las claves descifradas en los esclavos. ¿Por qué es necesario cifrar los datos? Pues muy importante. ¿Por qué es necesario? Porque los datos implica que cada vez que se quiera acceder a los mismos se deben descifrar, lo que agrega un nivel de complejidad al acceso simple, pero reduce la velocidad del proceso. Ojo, a raíz de esto surgen ciertas preguntas. Por ejemplo, ¿por qué hay que cifrar la información importante de una empresa? ¿Cuáles son los beneficios de hacerlo? Un caso, ¿no? En septiembre de 2011, la empresa holandesa DigiNotar tuvo que declararse en bancarrota, ¿no?, tras haber sufrido un ataque de fuga de información. Beneficios del cifrado. En este caso, ¿qué beneficios nos presenta realizar este tipo de control? Pues uno de ellos es proteger la información confidencial de una organización. Otra de ellas es proteger la imagen y el prestigio de una organización. Otra de ellas es proteger las comunicaciones de una organización. Proteger dispositivos
dispositivos móviles e inalámbricos. ¿Qué rol juega la clave del cifrado? Pues ¿qué rol cumple? Es una parte esencial del mecanismo de cifrado de datos, ya que presenta la única posibilidad de descifrar la información y por lo tanto leerla. Por ello resulta fundamental escoger una clave robusta, ya que significará que la barrera de los datos y los intrusos será más difícil de cruzar, ¿no? En febrero del 2013, Burger King, empresa de comidas rápidas de hamburguesería, sufrió un ataque en el que lograron acceder y tomar control de su cuenta oficial de Twitter. Los atacantes cambiaron el aspecto de la cuenta y mostraron imagen de su principal competidor. Aparentemente el ataque se perpetró por una contraseña débil. Una alternativa para evitar que esto vuelva a ocurrir, pues una contraseña fuerte y contenido con almacenamiento de claves también debe ser cifrado. Consideraciones para definir una clave cifrado. ¿Qué tenemos que tener en consideración? Una de ellas es no utilizar palabras reconocibles. Otra, no utilizar claves demasiado cortas. Siguiente, utilizar mayúsculas, minúsculas, numéricos, caracteres especiales, y otra de ellas también es no utilizar datos públicos. Y finalmente pues utilizar una solución para el manejo seguro de las claves. ¿Qué tipo de información debe ser cifrada? Preguntamos, ¿qué tipo de información? La información sensible de una empresa representa una gran variedad de formas y se transmite o almacena en diversos dispositivos. A su vez, es necesario tener en cuenta el criterio para cifrar los datos, responde al valor que tiene para el negocio. Cifrado de las comunicaciones. En este caso tenemos un punto que es el correo electrónico. Una forma de cifrar los mensajes de correo electrónico es utilizando una clave privada, ¿no? Este método es el más fácil de implementar y consiste en cifrar el texto en cuestión para luego enviarlo dentro del correo. Así el destinatario debe conocer la clave para poder obtener el mensaje original. Sin embargo, cada vez que se requiere evitar un mensaje cifrado a alguien que no conozca la clave, deberá comunicar mismo con algún medio de seguro, ¿no? Otra de ellas es la navegación cifrada para los clientes. Cuando los clientes navegan en el sitio web de una empresa, realizan envíos y solicitud constante de información que en muchos casos pueden ser confidencial o de alto valor para el cliente, por lo que se hace necesario brindarles un mecanismo de seguridad para protegerla. De una forma muy utilizada es a través de cifrado de datos que lo envían. Caso, ¿no? Hasta hace algunos años pues la navegación segura de envía en pocos sitios, ¿no? Por ejemplo, Facebook lo implementó en enero del 2011, Twitter en marzo del mismo año, ¿no? Actualmente los sitios más importantes lo utilizan por defecto y es infaltable donde se debe ingresar datos bancarios. Cifrado de datos locales, información que no es transmitida, también recorre riesgo de ser accedida por terceros. Por ejemplo, ante el extravío o robo de los equipos portátiles. En el caso, por ejemplo, en julio de 2012, Yahoo sufrió un ataque donde se robaron alrededor de 500.000 contraseñas de sus usuarios, las mismas que se almacenaban cifradas, ¿no? Lo cual permitió el acceso directo de las cuentas comprometidas, ¿no? Cifrado de dispositivos móviles, ¿no? En este caso, muchas de las organizaciones se desarrollan en el entorno de dispositivos móviles y están constantemente como se transfieren información por el vía móvil constantemente, y esto hace de que los dispositivos móviles se están convirtiendo en un factor muy importante en las empresas, debido a que cada vez más información de las empresas pueden ser accedida desde el mismo dispositivo, y esto pues requiere una gestión adecuada de seguridad de la información del mismo. Las empresas que mejor encriptan su información, tenemos esta tabla, ¿no? En esta tabla podemos observar las empresas que encriptan su información. Tenemos a Amazon, tenemos a Apple, tenemos a AT&T, Facebook, Google, LinkedIn, Microsoft, Twitter, tenemos WordPress, tenemos Yahoo, entre otras tantas empresas que manejan estos tipos de datos, este tipo de informaciones muy delicados. Cuando hablamos de criptografía, ¿no? de datos, pues esta es una técnica que protege los documentos o los datos que se va a ser enviado. La seguridad de una organización pues requiere de esfuerzos constantes, ¿no? Que deben acompañarse de inversiones basadas en el valor de la información a proteger, ¿no? El impacto que tiene en el negocio
negocio en el estado actual de la seguridad de la empresa. Es necesario pues contar con políticas de seguridad, ¿no?, detalladas, que identifiquen pues los activos de información y los riesgos asociados a los mismos, para determinar las posibilidades, acciones preventivas y correctivas. Fraude de datos es una forma de proteger la información sensible de una organización, ¿no?, en todo aspecto. Eso sería todo. Espero que les haya servido en algo y nos vemos en otra ocasión.